¿Dónde está? ¿Corresponde a este? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, chicos, como les comentaba, la clase de hoy día va a ir enfocada a la secuencia inversión-recuperación. Si bien vienen de la mano por una parte de recopilación de la señal que corresponde a la secuencia de Spinnaker, la inversión-recuperación tiene una variante al inicio de cómo se adquiere y cómo se planifica esta secuencia. Dentro del grupo de inversión-recuperación tenemos estos tres principales que son reconocidos ya hace bastantes años, la utilidad clínica que tienen, que son el FLAIR, la secuencia STIR y la IR o T1 Inversion Recovery. ¿Ya? En cuanto a la secuencia, el esquema eh, básico que tiene la secuencia inversión-recuperación, se encuentra que el inicio ya no es con un pulso de 90, sino que se cambia por un pulso de 180. Entonces, lo que nosotros inicialmente en una secuencia de spin-echo dejábamos toda la magnetización en un plano transversal, con las secuencias IR, toda la magnetización pasa a un plano invertido de 180 o a un M negativo. En ese sentido, se genera este paso de menor energía a un estado de mayor energía, pasando del sentido positivo al sentido negativo de esta gráfica. Entonces, una vez que nosotros generamos este pulso de 180, se genera este vuelco completo de la magnetización al plano de 180, nosotros dejamos o apagamos este pulso de RF y empezamos a ver cómo se genera la recuperación de la longitudinal y vemos cómo esta magnetización pasa en un tiempo determinado, pasa por cero. ¿Ya? Entonces, nosotros definimos en qué segmento de esta recuperación de la longitudinal nosotros generamos nuestro pulso lector. Y a este pulso lector se genera, esta serie de la secuencia Spinnaker, en la cual nosotros generamos nuevamente un pulso de 90 para generar el inicio de nuestro segmento lector y después posteriormente un pulso de 180 para generar la lectura de señal. Y viéndolo gráficamente, o en barras ahora, vemos en los cuales nosotros generamos nuestros pulsos propiamente tal, en donde nuestro primer pulso es un pulso de 180, dejamos pasar un tiempo de inversión de la magnetización, en la cual se recupera ese tiempo, y dejamos pasar este tiempo determinado dependiendo del tejido, y nosotros generamos nuestro pulso de 90, en el cual da inicio al segmento en el cual se va a recoger la señal. Entonces, si se fijan, desde este pulso de 90 hasta que se recoge el eco, corresponde a una secuencia Spinnaker. Y nuevamente comienza nuestra secuencia IR con un nuevo pulso de 180 y se vuelve a repetir este ciclo que corresponde al pulso lector, que se le llama este pulso 90, que da inicio a la etapa de secuencia Spinnaker en la cual se va a recoger la señal. El TR para esta secuencia inicia y termina entre los dos entre el primer pulso de 180 y el primer pulso de 180 de la serie siguiente. Entonces nosotros, chicos, con la magnetización vemos cómo se va recuperando la magnetización longitudinal y determinamos en qué segmento generamos la lectura de señal. Viéndolo
Ahora, en la parte de interacción con gradientes, con G, Z, X e Y, nosotros determinamos en qué minuto nosotros generamos nuestras codificaciones. En ese sentido, vemos que nuestro primer pulso de 180 va a generar un vuelco, un trabajo en el cual vamos a ver que se selecciona la gradiente. El primer gradiente va a ser de selección de plano de corte. Después tenemos, por aquí vamos a mandar nuestro RF. Después tenemos que dejamos pasar todo un tiempo determinado y generamos que nuestro segundo pulso de 90 trabaja nuevamente en conjunto con la gradiente de selección de plano de corte, y nuestro pulso lector, si se fijan acá, chicos, empiezan a trabajar las gradientes, tanto la gradiente de codificación de fase, de frecuencia, disculpe, y como de la codificación de fase. Entonces, vemos que nuestro segmento propiamente tal para una gradiente, para nuestro pulso de 180 y nuestro tiempo inversor, trabaja solamente el gradiente de selección de plano de corte. Después, como yo les mencionaba, venía el segmento que correspondía al pulso lector, que hacía referencia al inicio de esta secuencia Spineco, en la cual tiene un pulso de 90, tiene un pulso y después un pulso de 180, y venía la recolección de la señal. Y esto se iba repitiendo de forma consecutiva según la cantidad de ecos que nosotros íbamos recogiendo. Ahora, ¿qué me interesa que ustedes entiendan de este esquema? En el cual nuestro pulso de 180 y nuestro pulso de 90, que es el inicio del pulso lector, trabaja la gradiente de selección de plano de corte. ¿Ya? Todo lo que ocurre después en recolección de señal viene visto posteriormente en el módulo de selección de plano de corte y codificación de la imagen, en la cual vemos cómo trabajan las tres gradientes en conjunto. Pero en primera instancia, me interesa que vayan asimilando que cada vez que nosotros generamos un pulso, se activa esta gradiente de selección de plano de corte. ¿Se entiende esta parte, chicos? Antes de pasar a la secuencia específica. No se escucha. A ver, voy a subir el volumen. Ahí sí. Chicos, no sé si se entiende. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Sí? Jordan, Francisca, Antonella. Sí, ¿Sí? Yo sé que un poquito ya empezar a hilar un poquito más fino, pero como les mencionaba, y la esencia de esta secuencia de inversión-recuperación es el pulso de 180 inicial. ¿Ya? Esa es la esencia. Lo que nosotros llamamos pulso lector hace referencia a este segmento que es propio de la secuencia Spineco. ¿Ya? Y nosotros, con el tiempo de ahí, que le llamamos como el tiempo inversor, o el tiempo que nosotros vamos a dejar pasar desde el pulso de 180 hasta el pulso de 90, nosotros vamos discriminando las distintas secuencias. Y la primera que vamos a ver hace referencia a la secuencia de STIR, que al fin y al cabo es el tiempo más corto que se le va a asignar a una inversión-recuperación. Y esta secuencia STIR tiene como utilidad de saturar la grasa. ¿Y cuál era el objetivo de saturar la grasa? Si se fijaron en otra secuencia, nosotros veíamos que la grasa y el agua tenían señales muy similares. Por ende, nosotros queríamos generar un alto contraste, y para lograr un alto contraste entre el agua y la grasa, había que saturar una de las dos. Y la secuencia STIR lo que hace es saturar la grasa.
Por ende, nosotros dejamos pasar un tiempo determinado en el cual la grasa esté pasando por el plano transversal. Es el punto en el cual la grasa tiene cero señal. Entonces, nosotros vamos a ver este esquema en el cual generamos nuestro primer pulso de 180, dejamos pasar un tiempo de inversión determinado y esta estrella que va a hacer referencia a la señal de la grasa cuando esté pasando por el plano transversal, y en el plano transversal la señal emitida por los tejidos grasos es igual a cero. Pero el resto de los otros tejidos, por ejemplo, puede ser el agua que se encuentra acá arriba o las proteínas que se encuentren acá abajo, van a tener intensidades de señal distintas. Ahora, nosotros vamos a ver que tenemos tejidos con TI corto, que prácticamente recuperaron muy rápido su señal, su magnetización longitudinal. Vamos a tener tejidos con TI medio, como por ejemplo en este caso la grasa que hace referencia a este esquema, y vamos a tener un TI que es bastante largo, que es por ejemplo el del agua. Por ende, cuando nosotros generemos nuestra lectura y nuestra recolección de señal, vamos a tener que el tejido que va a estar entregando más señal va a ser el agua, el tejido que va a estar entregando menos señal va a ser la grasa. ¿Por qué? Porque comenzamos nuestro pulso lector, nuestro pulso de 90, cuando la grasa estaba pasando por cero. Una resonancia de cerebro en la cual vemos la secuencia STIR, en donde toda la grasa periférica, toda la grasa contenida en el hueso, toda la grasa contenida en la sustancia blanca, se va a ver hipointensa, y lo que va a estar brillando van a ser los líquidos, los tejidos que están bien hidratados, van a estar proporcionando más señal, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál de los dos tejidos, sustancia gris o sustancia blanca, se encuentran más hidratados? ¿Aló? Chicos, ¿cuál tiene mayor intensidad? La sustancia gris. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, la sustancia gris. ¿Todos opinan lo mismo, chicos? ¿Aló? Sí, profe, estamos acá. Usted se ¿Sí? había ido por ese medio. Sí, se había caído.
¿Todos piensan lo mismo, chicos? ¿O tienen diferencias? ¿Cuál está más hiperintensa, la sustancia gris o la sustancia blanca? La gris. La La gris, ¿cierto? gris. La gris es la que está en el contorno. La blanca, la que está en su interior. Ahora, tengan en cuenta que para saber, entre comillas, cuál de las dos es, o cuál está más hiperintensa, tienen que saber cuál de las dos corresponde. Por ende, ¿a qué hace referencia eso, chicos? Anatomía. Es algo que les va a pesar siempre. Siguiente imagen. Ah, pero antes de pasar a la otra imagen. Esta estructura que se encuentra acá, ¿a qué corresponde? Ventrículo lateral, puede ser. Ya, ¿O no? bien. ¿Y esto que está acá abajo? Hipocampo. No sé. Sí, está bien. Corresponde al ¿Sí? hipocampo. Acá está el circuito del temporal. Ya, aquí tiene en este caso un núcleo caudado. Y acá arriba, bueno, aquí tenemos parte del frontal. El frontal, recuerden que si bien tiene una extensión que es hacia a nivel de que se extiende por hasta la mitad de la calota aproximadamente, antes de llegar al parietal. Siguiente imagen, ahí sí. Un STIR en una resonancia de órbitas. El globo ocular, ¿cómo se observa? Súper hiperintenso. Hiperintenso, ¿cierto? Y los senos maxilares, ¿cómo se observa? Hipointenso. Y es porque tienen componente tejido graso, Tiene aire. tiene aire, ¿cierto? Por ende, el aire se ve hipointenso en todas las secuencias, porque no tiene protones de hidrógeno. Acá, un STIR en una resonancia columna. ¿Alguien ve algo raro en alguna vértebra? Chicos, La imagen de la derecha son como protrusiones de los discos, como de la vértebra, ¿o no? Que están como invadiendo la, así el, la derecha, la que tiene la C o la que tiene el clip. el clip. La de clip, ¿cierto? Se ven protrusiones. En verdad son discopatías degenerativas ahí de la columna. En la cola de ¿Ya? caballo. La caudequina ahí se ve bien comprimida en algunos segmentos, pero hablemos por niveles. La última vértebra corresponde a S1. Por ende, el disco que se observa acá corresponde al L5S1. ¿Cómo es el disco intervertebral de la imagen C con la imagen del clip? Es que en la imagen C en los discos se ve la diferenciación como del núcleo pulposo y la fibrocartílago. ¿A eso se refiere o no? Porque la otra se ve todo hipointenso. Ya, bien, súper. El núcleo pulposo tiene un grado de hidratación, por ende, se va a ver hiperintenso en estado normal. Entonces, ¿cuál de los dos está normal?
Vamos a preguntarle a alguien de forma dirigida. Sergio. Ahí sí, no voy a activar el micrófono. La C, profe. O sea, que tiene la C. Ya. La imagen que tiene la C, este lado. Sí. Constanza. En la imagen del clip, ¿están todos los cuerpos vertebrales con intensidad y morfología conservada? Diría que no, profe. Hay vértebras que se ven como... Sí, por donde está pasando el... Aquí también se ve como medio extraño. Ya. Aquí, a ver, ¿Se ven alguna vértebra como si estuvieran acuñadas? exacto. ¿Ustedes ya tuvieron patología o no? No, Chicos, profe. Nada, todavía no. Profe, en el clip, el disco T11, T12, se ve muy hiper intenso eso. ¿Es por el disco o es otra cosa? No sé. ¿Qué creen ustedes? Que según yo está patológico porque está hiper intenso. Y no debería ser. Probablemente le entró líquido. Sí. Ya, pero ¿es disco o es una vértebra? ¿Cómo están los discos de ese No paciente? por el disco porque las vértebras son todas tan hiperintensas, están como isointensas. En cambio, el disco mucho más intenso es la del clip. Y justo en esa intersección T11, T12 está muy hiperintenso, a diferencia del Ya. otro. Bueno, que abajo también, Acá, NL2, a ver, 1, bueno, 5, 4, 3. ya, El disco L5, L2, L3 está. L4. Justo está Aquí, la flecha, sí. También sí. ese disco tiene una señal un poquito más conservada, pero los discos intervertebrales de toda la columna de la imagen del clip están hipointensos, ¿ya? En comparación a la de la imagen C. Por ende, se habla que los discos están completamente deshidratados. Ahora, nosotros vemos acá una imagen que corresponde a la vértebra, aquí tenemos L5, L4, L3, L2, L1, T12, T11, y T11 se observa hiperintenso. En una de las primeras imágenes, o cuando pasamos secuencia, chicos, yo les comentaba que los, eh, los líquidos brillaban, estaban hiperintensos. ¿Qué puede corresponder esa hiperintensidad a nivel de T11? Un edema. Bien. ¿Y qué puede provocar un edema? Le voy a agregar un antecedente. El paciente tuvo una caída. ¿Qué puede haberse provocado ahí? Que se fracturara alguna vértebra. Bien, ¿sí? Eso. Chicos, en la fractura de una vértebra, esta microfractura, una fractura bastante o una fractura grande, puede generar edema óseo. Por ende, nosotros con la secuencia STIR, si bien la utilidad puntual, el objetivo de la secuencia STIR es saturar la grasa, nosotros tenemos la utilidad clínica la utilidad clínica de ver edema óseo, ¿ya? Poder descartar si existe o no un lipoma versus un quiste, y vemos cómo se comportan los tejidos, en este caso aquí no está la imagen, pero las partes blandas en comparación a otras secuencias, ¿ya? Aquí tenemos otras imágenes para comparar. Tenemos una secuencia T2 acá y, y tenemos la secuencia STIR. Y ambas flechas muestran una imagen en la médula. ¿Cómo es la imagen
tanto en T2 y en STIR de este paciente. A ver, Luciano, ¿Qué cosa, profe? ¿Lo puedo repetir? ¿cómo es la lesión que apunta la flecha, tanto en T2 como en STIR? En T2 pareciera ser un poco isointensa y en la STIR la señal es más hiperintensa. ¿Cierto? Ahora, nosotros usamos esta secuencia STIR porque al tener líquido se genera mayor contraste. La médula y parte del cerebro también tiene componente graso. Entonces, lo que nosotros hacemos en la secuencia STIR es generar que se aumente el contraste en estos interfaces grasa-agua para poder tener mayor definición de una lesión. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe. bien, súper. Aquí tenemos una articulación sacroiliaca. Por ende, cuando se generan procesos de sacroiliitis, que al fin y al cabo es una inflamación de la articulación, nosotros vemos estos cambios, estos cambios fisiológicos que se ven con aumentos de señal, producto del edema que se genera en la zona donde está activa la sacroiliitis. Versus en los segmentos en los cuales ya no tenemos una sacroiliitis en etapa aguda, sino que puede ser una etapa crónica, en la cual la señal va disminuyendo. ¿Se logra ver la diferencia, chicos? Una celulitis activa, hiperintensa, con edema óseo y erosiones a nivel de la articulación, versus una celulitis que ya va en regresión, en la cual la intensidad del edema se ha visto disminuido. Ya. Aquí tenemos una comparación de una secuencia STIR con una secuencia T1. En la secuencia T1 nosotros vemos el edema. El punto es que nosotros nos empezamos a acostumbrar a medida que va pasando el tiempo, en que el edema estamos acostumbrados a verlo hiperintenso, porque tiene esta secuencia de STIR, te genera uno les dice que son bien alaraca, tiene harta sensibilidad en mostrar bien, con una buena definición, los límites de donde se encuentra este edema. Por ende, nosotros podemos, en una secuencia STIR, evaluar la extensión de este edema y a su vez también definir ciertos límites con respecto a las carillas articulares. Pero nosotros en la secuencia T1 vemos el edema, en el cual está hipointenso, pero no logramos distinguir ciertos límites hasta donde llega hasta donde se encuentra la cortical, donde se encuentra este líquido articular, ¿se fijan? Y se genera un buen contraste entre el ligamento, por ejemplo, colateral y el líquido que rodea este ligamento colateral. Tampoco se genera un buen contraste en la secuencia T1 en el líquido articular. Por ende, nosotros nos empezamos a acostumbrar a ir casi de frentón a buscar la secuencia STIR, en donde vamos a tener una mejor definición del edema, vamos a tener una mejor delimitación de la cortical y el líquido articular, tanto que se encuentra en contacto con el ligamento colateral y el líquido que se encuentra en contacto en la carilla articular, tanto del cóndilo como del platillo tibial. Chicos, ¿en qué secuencia ustedes ven mejor el ligamento? ¿Aló?
¿Pero referido a entre esas dos frecuencias o cualquiera de las que hay? No, en estas dos secuencias. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior. ¿Dónde lo ven mejor? Mm. Diría que en el STIR, profe, en el otro se ve mal, como muy, como que se confunde. Aquí está, en esta zona intercondile, vemos la espina y vemos prácticamente todo muy hipointenso. Versus acá, que vemos líquido, o se ve aumento de señal ahí, aumento de señal acá de estos contornos del líquido articular, y vemos este segmento del ligamento cruzado anterior. ¿Cierto? Confirmo. Y acá tenemos el ligamento colateral, que se ve completamente hipointenso, pero si se fijan, el ligamento colateral, que en estado normal es hipointenso, tiene alrededor de este, o en contacto, líquido, que podemos delimitar y evaluar su extensión, versus el líquido que se encuentra acá, que nosotros tenemos un alto contraste entre el líquido y el ligamento en una secuencia T1, a diferencia de la secuencia STIR, que sí tenemos un alto contraste entre el líquido y el ligamento. Por ende, nosotros, chicos, de la secuencia STIR, buscamos esos altos contrastes entre el líquido y la grasa, entre el líquido y los ligamentos, para poder establecer bien los límites y evaluar bien la integridad de estas estructuras. Por ejemplo, acá tenemos un ligamento colateral en la cual está aumentado de señal, ¿se fijan? Porque en estado normal es completamente hipointenso y podemos establecer el grado de lesión que tiene. Versus en la secuencia T1, que nosotros no podemos distinguir bien los contornos, ya que el ligamento al aumentar un poco de señal se torna isointenso con respecto al ligamento. Se vuelve más dificultoso ver la verdadera integridad de este ligamento. Por ende, cuando se quiere evaluar si realmente un ligamento tipo un esguince del ligamento colateral 1, 2 o 3, nosotros evaluamos estas secuencias que son saturaciones grasas, esta secuencia STIR, para poder evaluar bien la integridad de este ligamento y ver cuál es el grado de extensión del derrame, cuál es el grado de extensión de la lesión del ligamento y ver si existe o no algún desprendimiento óseo que haya provocado algún edema. O bien buscar algún edema óseo secundario a este esguince. ¿Ya? ¿Ustedes ven en algún segmento algún edema óseo? Chicos, de partida tienen que ver cómo están las estructuras óseas, propiamente tal, cómo están los cóndilos, cómo están en este caso las espinas tibiales, cómo están los platillos tibiales. Constanza, ¿Dónde están los meniscos? Se ve como ¿y cuál menisco? hiperintenso. ¿Pero cuál menisco? A ver si puedes mover el mouse y mover dónde indica esto. No se ve, ¿cierto? No, no se ve el mouse. Antes se veía tu compañero. Sí, por eso. No, no se ve. Ya vamos a ayudarla acá. Si bien aquí está el menisco, y el menisco en estado normal es hipointenso, abajo del menisco, en la zona del platillo tibial, vemos esta zona hiperintensa, que corresponde a edema.
También podemos hacer resonancias, secuencias de STIR de cuerpo completo. Si bien esta secuencia no tiene una gran resolución, lo que permite sí es evidenciar zonas en las cuales pueden existir lesiones óseas hiperintensas para posteriormente hacer un estudio dirigido y evaluar de mejor forma cómo está esa lesión, cómo se comporta, si es infiltrativa, si es traumática, si es, en este caso, ya sea de borde bien definido, si es que corresponde a una lesión tumoral. Entonces nosotros podemos, con esta secuencia, hacer un mapeo completo y después enfocarnos en alguna estructura región anatómica puntual. ¿Alguien tiene alguna duda con la secuencia STIR antes de pasar a la siguiente? No, profe. Creo que no. ¿Nadie? La siguiente secuencia corresponde a la secuencia FLAIR. ¿Ya? Si bien la secuencia FLAIR hace referencia a la atenuación de los líquidos, y esta atenuación de los líquidos es que en esta oportunidad lo que no va a entregar señal, o cuando generemos nuestro pulso lector, el tejido que va a estar pasando por el eje transversal va a ser el líquido cefalorraquídeo o los líquidos de agua libre. Y dentro de los rangos, chicos, un rango intermedio va entre 2000 a 5000, ¿ya? Hay tiempos de inversión para secuencias FLAIR que en ocasiones llegan hasta los 10.000 y va a depender del tipo de FLAIR. En este caso, a diferencia de la secuencia STIR, nosotros en STIR tenemos la ponderación propiamente tal, STIR, que su contraste, sus tonos de grises son característicos y bien específicos. En el caso de la secuencia FLAIR, nosotros tenemos dos tipos de secuencias FLAIR. Tenemos el FLAIR T2 y el FLAIR T1. Y en cada una de estas nosotros definimos qué tejido, a diferencia del líquido cefalorraquídeo, vamos a potenciar. ¿Ya? Me refiero a que potenciar hace mención a cuál de estos va a tener mejor caracterización de alguna lesión o de alguna estructura anatómica. Y dentro del FLAIR vamos a tener estos dos tipos que puede ser FLAIR T1 o FLAIR T2. Ahora, en la secuencia FLAIR T1, la anulación del líquido cefalorraquídeo es al 100% y nosotros vamos a tener un mejor contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ya? Pero nosotros con la FLAIR T2 vamos a tener un FLAIR que le llamamos también más pesado, en donde nosotros vamos a generar un alto contraste entre las lesiones en las cuales tienen un edema vasogénico o citotóxico o lesiones periventriculares en comparación al resto del parénquima cerebral, ¿ya? Y dentro de los que son inversión-recuperación, chicos, nosotros tenemos nuestra primera ponderación que se referencia, disculpen, acá al TR, después tenemos al tiempo de eco y acá en este caso al tiempo inversor, versus nuestra FLAIR, en este caso el FLAIR T2 que tiene un TR de 10.000, en este caso bastante alto, aquí bueno, en verdad corresponde a 10.000, pero tiene un 0 de más, y un tiempo de eco de 170 y un tiempo de inversión de 2.800, ¿ya? Bien, el tiempo de inversión de ese FLAIR T1 está por debajo de la media, ¿ya? La incorporación de este tiempo de inversión o esta diferenciación que existe hoy en día en FLAIR T1 o FLAIR T2, chicos, se ha ido incorporando, yo creo, en los últimos 10 años, en donde se genera esta utilidad clínica propiamente tal.
Generalmente el FLAIR y lo que se utiliza en clínica, nosotros hablamos de un FLAIR ponderado, un FLAIR T2 con un tiempo de TI entre 2000 y 5000. El que más se utiliza, porque a su vez es el que genera mayor diferenciación de las lesiones periventriculares y versus la lesión con respecto al parénquima cerebral. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo con él es generar nuestro pulso lector cuando la señal del líquido cefalorraquídeo está pasando por cero, nuestra magnetización longitudinal, y la lesión en sí ya pasó por cero y está aportando mayor señal que el líquido cefalorraquídeo. Por ende, nosotros generamos esta diferencia de contraste, si se fijan acá en la escala, nuestra diferencia de contraste que va a permitir caracterizar mejor una lesión versus el parénquima cerebral normal. Y aquí tenemos la imagen de un FLAIR T2 en el cual nosotros vemos esta lesión, este edema vasogénico citotóxico, que se genera que se vea hiperintenso en comparación al parénquima cerebral. ¿Ya? ¿Cuántas lesiones ven ustedes en este paciente? Vamos a preguntar a ver a Antonella. ¿Cuántas lesiones en el parénquima cerebral le ve a este paciente? Pero si la Anto tiene mala señal. Se acaba de desconectar. Como que vuelve y va. Luciano. No se desconecte, Luciano. Unas 6. A ver. No se ve mi cursor. Se ve el cursor. Ya. No. Aquí hay una, ¿cierto? Sí, esa misma. Acá abajo tenemos otra, periventricular. Un poquito más Después arriba. tenemos Esa. De la y tenemos izquierda. acá, ¿cierto? Y la de los ventrículos. Estas imágenes dentro de los ventrículos de repente son súper engañosas. Por eso yo le hice mención a las lesiones que se ven en el parénquima cerebral. ¿Ya? En los ventrículos tienen líquido cefalorraquídeo, si bien no corresponden netamente al parénquima cerebral, de repente se generan tortuosidades del flujo del líquido que generan que se vean zonas hiperintensas, ¿ya? Y estas tortuosidades, o esta turbulencia del líquido, se llaman artefactos, al fin y al cabo. Y eso lo vamos a ver después en un capítulo propio de artefactos. Pero en el parénquima cerebral tiene estas 4 lesiones. Por ende, ya saben que realmente no corresponden a tejido normal, sino que corresponde a una lesión ya sea vasogénica o citotóxica. Y dentro de la utilidad clínica que tiene como patología propiamente tal, chicos, nosotros utilizamos toda esta secuencia para en este caso la esclerosis múltiple o ver lesiones desmielinizantes que haya generado esta respuesta eh, en la cual se generan estos aumentos de señal. ¿Ya? Vamos a preguntar a Constanza. ¿Cuántas lesiones cerebrales observa acá? En esta imagen. Que se vean 2 o hiperintensas. no. En la primera a la izquierda se ve una hiperintensa. ¿Esa? Acá. Bien. La segunda no sé si tiene. Aquí tenemos una. Otra. Después tenemos las periventriculares. El lado anterior del ventrículo izquierdo. Ahí tenemos la otra del derecho. Aquí tenemos esa que es bastante pequeña. Después tenemos esta de acá. Y aquí a nivel del parénquima cerebral no vemos ninguna. Después el corte siguiente, no vemos ninguna en parénquima cerebral, pero vemos esta que se encuentra adentro del ventrículo. Imagen siguiente, vemos aquí un poco hiperintenso en esa zona. Después vemos en esta otra imagen
hiperintenso acá y con una imagen hiperintensa acá en la región posterior. Después vemos una imagen hiperintensa a nivel frontal derecho. A nivel del parietal vemos otra imagen hiperintensa y vemos unas imágenes chiquititas, puntiformes, que son esas dos, que están hiperintensas. Y el resto del parénquima cerebral ascendente se encuentra normal. ¿Se fijan? Y ahí ustedes pueden ir viendo cuántas lesiones. Ahora, ¿por qué yo les pregunto cuántas ven? Porque muchas veces para poder definir si cae dentro de la categoría dentro de una esclerosis múltiple, los médicos tienen que cuantificar estas lesiones, ¿ya? Y esa cuantificación de lesiones le otorga el grado de avance de la esclerosis múltiple, y también después se evalúa con medio contraste el grado de placas activas que tiene el paciente en etapa aguda. Nosotros, por ejemplo, también utilizamos la secuencia FLAIR, pero en un plano sagital, para evaluar las lesiones desmineralizantes de la comunicación intercerebral de los dos hemisferios y las lesiones que se van generando a nivel del cuerpo calloso. Por ende, nosotros vamos viendo estos tractos que se han generado, lesiones de la vaina mirina, que al fin y al cabo van generando esta respuesta secundaria a estas lesiones, ¿ya? Y vemos esta imagen hiperintensa a nivel del cuerpo calloso. La otra secuencia, la secuencia IR con tiempo de inversión T y medio, hace referencia a un TI entre 400 y 800. Ahora, el objetivo de esta secuencia es lograr un alto contraste entre sustancia gris y sustancia blanca. Y esta clasificación, chicos, o esta secuencia en sí, permite que se genere, o en verdad se planifica y se hace el pulso lector cuando las curvas de estas dos señales, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, se encuentran más alejadas y con un alto nivel de aporte de señal. Por ende, nosotros vamos a ver que los distintos tejidos, tanto el agua, la grasa, la sustancia blanca, la sustancia gris o el líquido cefalorraquídeo, tengan distintas intensidades, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo vamos a ver esta secuencia? Esta secuencia la vamos a ver con un fondo blanco porque utilizamos la escala de grises completa, tanto en la parte superior como en la parte inferior, a diferencia de la secuencia FLAIR, que nosotros utilizamos solamente un polo superior. Nosotros vamos a generar, con esta asignación de tonos de grises, vamos a generar un alto contraste entre sustancia gris y sustancia blanca. Ahora, ¿cuál es la utilidad clínica de esto? En muchos cuadros epileptógenos en los cuales la sustancia gris se generan migraciones ectópicas, por ejemplo, cuadros de sustancia gris que se encuentran insertas en la sustancia blanca y generan cuadros de epilepsia. A su vez también se pueden evaluar deterioro, en este caso, del grosor de la sustancia gris y a su vez también determinar algunas esclerosis mesiales a nivel de los hipocampos o cambios morfológicos de esto que puedan estar generando algún cuadro de epilepsia. Entonces, esta secuencia en sí, en comparación a la otra, tiene un alto contraste entre sustancia gris y sustancia blanca. Ese es el principal objetivo. Aquí tenemos una imagen con fondo blanco, donde vemos un alto contraste entre sustancia gris y sustancia blanca, y vemos líquido cefalorraquídeo hipointenso, ¿ya? Esta secuencia T1 y R hace referencia principalmente a esta asignación de gris, que es muy similar al T1 propiamente tal, al T1 espineco, en donde también se le asigna ese valor anatómico que tienen estas secuencias por el hecho de mostrar la sustancia gris, y la sustancia blanca, la muestra blanca, hiperintensa. Se logran delimitar bien los núcleos caudados, en este caso el putamen, el lenticular, el tálamo, igual lo vemos,
esa delimitación, chicos. Algunos plexos coroideos y bien finos que se ven dentro de los ventrículos. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos otra secuencia que sigue siendo IR, pero si se fijan tiene mayor contraste. ¿Ya? Aquí no tenemos tanto contraste entre sustancia gris y sustancia blanca, pero acá tenemos una secuencia con alto contraste. ¿Logran ver la diferencia, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es, si bien va a entregar menos señal, se fijan que es una imagen un poco más ruidosa, vamos a tener un contraste mayor. Y eso va a ir de la mano esto va a ir de la mano de cómo nosotros planifiquemos en qué minuto generamos nuestro pulso lector, en qué momento de estas curvas definimos a dónde vamos a establecer esa recolección de señal. Y esto, chicos, no va de regla para todos los equipos. Por ende, cuando ustedes trabajen en resonancia, tienen que ver y conocer muy bien el equipo, ver cómo son las ponderaciones, cómo son las señales que está entregando el equipo, cómo son sus bobinas que van a estar recolectando la señal, para poder establecer cuál es la mejor intensidad que está entregando el parénquima cerebral. Ahora, dentro de las ventajas y desventajas que tenemos dentro de la secuencia de inversión-recuperación, tenemos, chicos, que la ventaja es los altos contrastes que existen entre los tejidos. En la secuencia STIR dijimos que existía un alto contraste entre el agua y la grasa. En la secuencia FLAIR dijimos que había un alto contraste entre el parénquima cerebral normal versus las lesiones de edema vasogénico citotóxico generado por alguna patología, ya sea algún cuadro isquémico, algún cuadro demineralizante, algún cuadro, en este caso puede ser un cuadro el isquémico, que es si genera una obstrucción, demineralizante de la esclerosis múltiple, o hay veces en las cuales algunas lesiones tumorales generan también cambios en la intensidad del parénquima, ¿ya? Por ende se logra ese alto contraste. Y la secuencia IR con T y medio tiene un alto contraste entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿ya? Ahora, aquí hace referencia al segundo punto al tener un alto contraste de la secuencia T1 y IR, que tiene mayor contraste que la T1 espineco clásica. Y eso es netamente la diferencia de contraste que existe entre sustancia gris y sustancia blanca entre las dos secuencias, ¿ya? Y la desventaja corresponde a los largos tiempos de adquisición que tienen estas secuencias. Tengan en cuenta que tiene un pulso lector, un segmento lector que hace una base de secuencia espineco, pero se agrega este tiempo TI que alarga la secuencia. Por ende, los tiempos de adquisición para una secuencia de inversión-recuperación son más largos en comparación a la secuencia espineco. Una secuencia IR en promedio puede durar de 3 a 4 minutos, una secuencia espineco de 2 a 3 minutos, chicos. Después existen múltiples factores que también se suman dentro de la planificación, como por ejemplo la matriz que se va a utilizar, el FOB que se va a utilizar, lo otro es el número de factor turbo, cuántos ecos se van a recoger, chicos. Van a influir los tiempos de las gradientes, los encendidos, las puestas en marcha, los apagados de estas gradientes de codificación de fase y frecuencia, y los tipos de bobina y las señales que ustedes van a recoger dentro del mismo eco, dentro del mismo voxel. Entonces, en una de las principales desventajas son los tiempos largos, y dentro de este tiempo largo está la probabilidad que el paciente se mueva dentro del equipo y la imagen quede de muy mala calidad. Y se suma una última secuencia, que es la secuencia DIR, chicos. Esta se ha ido incorporando, yo creo, en los últimos 5 años, si bien antiguamente estaba descrita, pero esta secuencia, inversión-recuperación, hace una doble inversión-recuperación que se genera para tener un mayor contraste, chicos, y poder caracterizar de mejor forma estas lesiones
en la cual nosotros podemos atenuar el líquido cefalorraquídeo y atenuar la grasa, ¿ya? Y se genera una diferencia bastante significativa entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Logran ver esta imagen, chicos, en la parte superior? Sí, profe. Nosotros vemos de mejor forma, chicos, cuadros, en este caso, de esclerosis múltiple. Los podemos utilizar de mejor forma. Hay algunas plaquitas de esclerosis que de repente en el FLAIR convencional se nos pasa. Y aparte, que esta secuencia DIR va enfocada principalmente en una secuencia de 3D. Por ende, nosotros la podemos planificar o reconstruir en los 3 planos. Y aquí tenemos unos parámetros, chicos, de adquisición para la secuencia DIR, en la cual se adquiere un plano sagital, un FOB corresponde a un FOB de 250, una matriz bastante pequeña, 192 por 192, con voxel, si se fijan, en una matriz rectangular, una matriz cuadrada, disculpen, y tratamos de trabajar con un voxel isotrópico. ¿Y por qué un voxel isotrópico? Este voxel isotrópico te va a permitir reconstruir en los 3 planos sin perder calidad. Ahora, la única diferencia que aquí tenemos un espesor, chicos, de 1.4 y un tamaño de píxel, tanto en RL como HF, de 1.3 milímetros. ¿Ya? Aquí tenemos el ancho de banda, que corresponde al número de señal, el tiempo de repetición, el tiempo del eco, y tenemos nuestro primer pulso inversor de 3000 y un segundo pulso inversor de 450. Por ende, en promedio esta secuencia dura 5 minutos, ¿ya? Y aquí están los 2 pulsos inversores propiamente tal. A diferencia de las primeras que vimos, de las 3 primeras que tenían solamente un pulso inversor de 180. Aquí tenemos nuevamente una diferencia entre las 3 secuencias. Tenemos la diferencia de la DIR, que muestra todas estas lesiones de sustancia gris que se ven hiperintensa, en la secuencia de densidad protónica, que no logramos distinguir bien estos segmentos de hiperintensidad, se fijan, con un alto contraste, y vemos la secuencia FLAIR, que es la última, en la cual vemos, si bien existe un aumento de señal, la caracterización y la definición de los límites de esta lesión se evalúan de mejor forma en la secuencia DIR. Eso sería todo por hoy, chicos. Bueno, profe. Hay algo que me falta agregarles, chicos, que es compartir las diapositivas. Esas no están cargadas, ¿cierto? ¿No? No, profe, ninguna. Solamente están los libros en la plataforma. Solamente los libros. Sí. Ya. Me comprometo yo creo que en unos 30 minutos aproximadamente, voy a cargar el documento con este test, formato de trabajo, chicos, para que lo hagan con calma, y, y les subo las clases, ¿ya? Así que ahí les dejo todo a la mano. Profe, Cuéntame. ¿el test hasta qué hora tiene para entregarse mañana? Hasta mañana a las 12 de la noche. Ah, ok. Así que si tienen alguna actividad, evaluación, trabajo, algo, pueden hacerlo después, ¿ok? Para levantarme el día sábado y poder revisarlos. Ya pues, nos vemos, se cuidan, cualquier cosa me escriben por WhatsApp. Ah, lo otro, antes de que se vayan, hay una parte que le puse acá foro, ¿ya? Entonces, donde dice foro, no sé si vieron, chicos, Sí, acá, profe, sí. Sí. donde dice foro, aquí yo les voy a agregar algunas imágenes y vamos a ir debatiendo alguna de las secuencias que hemos visto, y ustedes pueden ir identificándolas, ¿ya? Para que estén ahí pendientes. Nos vemos, se cuidan, que estén bien.
Ya, muchas gracias, Chao, profe. profe. Chao, Chao. profe. Chao, Que esté profe, bien. cuídate. Chao, profe.